Se sigue en Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores ha entrado en la etapa de la revelación de pruebas. Esta es la fase en la que la Fiscalía comienza pues a entregar a la defensa los elementos que evidencian, que sustentan, ¿no?, la acusación. Recientemente el juez federal Alvin Hellerstein emitió una orden para regular el manejo de ese material confidencial, estableciendo limitaciones muy estrictas sobre quién puede ver y sobre quién puede ver las pruebas y cómo pueden utilizarse durante el proceso. Para entender mejor este momento del caso, conversamos con el abogado Nizar El Faquín. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, el proceso entró en esta etapa, como ya lo dije, de revelación de pruebas, lo que en el sistema federal de los Estados Unidos se conoce como discovery, ¿no? En esta fase, la Fiscalía comienza a entregar a la defensa los elementos que evidencia que se ha recolectado durante toda la investigación. ¿Qué significa? Que Maduro y Cilia Flores hayan empezado entonces a conocer las primeras pruebas en su contra y por qué este momento es tan importante en un proceso federal penal para quienes no estén familiarizados con este tipo de casos. Sí, efectivamente es un momento determinante del proceso. En términos procesales, lo que significa el discovery process es precisamente lo que describías mediante un proceso mediante el cual la Fiscalía entrega a los acusados todas las pruebas que posee y los acusados tienen entonces a partir de ahora la oportunidad de revisar cada elemento de prueba. El sentido procesal de esto es garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa para que ellos puedan preparar todo el contradictorio, ver esas pruebas y preparar su defensa en el sentido de contrariar lo que esas pruebas establecen, ¿no? Ahora, en la práctica, más allá de ese aspecto procesal que además va a servir para que, por ejemplo, la defensa prepare mociones para tratar de separar o apartar algunos elementos de prueba porque lo consideren irrelevante, porque lo consideren inapropiado para el caso, porque consideren que fueron obtenidas por medios que no cumplen con el procedimiento legal, pero en la práctica realmente es un proceso mediante el cual los acusados tienden a, una vez entender el acervo probatorio, tienden a cambiar su estrategia, tienden a cambiar su aproximación al caso. Una de las preguntas que muchas personas se hacen, ¿no?, es si una vez que los acusados, en este caso Nicolás Maduro y Cilia Flores, conocen la evidencia en su contra, ¿existe la posibilidad de que deciden cambiar su posición procesal? ¿Es legalmente posible que en esta etapa ellos decidan declararse culpables y si eso ocurriera, cómo cambia el curso de este proceso? Y bueno, todas esas son posibilidades que admite la ley, ¿no? Por lo general, la etapa de discovery process precisamente conlleva a que algunas personas, una vez que conocen el acero probatorio, Ujú. debo decir, esto toma meses, este es un proceso largo, una vez que conocen ese acero probatorio, una vez que entienden cuáles son las evidencias que tiene la fiscalía en su contra, deciden aproximarse de una manera diferente. Una de esas formas diferentes de aproximarse al caso, por ejemplo, es a través de una declaración de culpabilidad o el planteamiento de acuerdos para poder cooperar con el sistema de justicia. Eso es algo común en estos procesos federales. No necesariamente sea lo que vaya a ocurrir en este caso, pero es algo que ocurre una vez que este proceso de revelación de las pruebas se desarrolla, ¿no? De manera que eso está por verse y en cualquier caso habrá que esperar el desarrollo de este proceso porque, como te digo, es un proceso complejo. La Fiscalía ha certificado en Cortes que contiene un acero probatorio de larga, que es el producto de un proceso de larga duración, de una investigación de larga duración. Eso procesalmente se refiere a años generalmente y eso nos da cuenta pues de un acero probatorio que, tal como ha sido certificado en Cortes, es sustancial, es largo. Eso te da cuenta de que va a ser un proceso progresivo en el que la Fiscalía va a ir revelando de forma progresiva, poco a poco, ese acero probatorio, de manera que hay que esperar a ver cómo las partes reaccionan a ese proceso de revelación de las pruebas y lo que viene ahora, por tanto, va a ser muy importante para definir cómo va a continuar el proceso, ¿no? Ahora, en muchos de estos procesos federales, el conocimiento de la evidencia puede abrir la puerta a negociaciones entre la fiscalía y la defensa, ¿no?, incluyendo acuerdos que eviten un juicio completo. Si la defensa considera que las pruebas son sólidas, ¿existe algún tipo de acuerdo procesal que pueda negociarse en un caso de esta magnitud? Todo eso está por verse, todo eso Ok. procesalmente es posible. Normalmente
El problema que plantean siempre las normas que generan la posibilidad de un acuerdo de cooperación, por ejemplo, es que no solo dependen de que los acusados deseen hacerlo. No basta con la voluntad de un acusado, por ejemplo, de cooperar con la justicia, sino que además esa cooperación debe ser útil a los efectos procesales, y eso significa que esa cooperación pueda generar elementos nuevos que no conozca la fiscalía, pueda generar elementos que sean efectivos para, por ejemplo, generar nuevas acusaciones contra otras personas involucradas o poder lograr condenas contra otras personas que estén siendo procesadas, y debe ser veraz. Deben verificar que esa cooperación, por ejemplo, que el testimonio que pueda brindar el acusado que desee cooperar sea veraz, sea verídico, se apegue a lo que en realidad se pueda verificar por otros medios, no solamente a partir del testimonio del que coopera. Y eso genera pues un procedimiento también desde el punto de vista técnico para verificar esa utilidad, y por eso que son planteamientos que hay que ir viendo, ¿no? Cómo se desarrollan, porque no son tan sencillos como el mero deseo del acusado de cooperar con la justicia. Abogado, usted ha estado dentro de esas audiencias y por supuesto nos llama la atención saber cómo usted ha visto a los acusados, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, cuál ha sido su actitud, su apariencia física. Hemos visto pues algunos destellos de lo que nos han dicho algunos involucrados dentro de las audiencias, pero es importante saber su opinión como abogado. Bueno, una primera audiencia, la primera vez que ellos fueron presentados el 5 de enero, sin duda estaban en una situación, digamos, de confusión, de no entender muy bien el espacio en el que estaban siendo presentados. Estaban tratando de reconocer a la audiencia, al público, a las partes que estaban presentes en ese tribunal. Dirigieron a la corte, debo decir incluso de una manera rápida, porque, por ejemplo, en el caso de Maduro, trató de hacer una deposición política ante un juez que le estaba preguntando simplemente que verificara su nombre y su apellido. Mm. Eso normalmente en cortes federales no es bien visto por los jueces, que son muy estrictos. Sobre todo en este caso es un juez muy estricto con su procedimiento, en el que si hace preguntas debe el acusado ceñirse a responder exactamente lo que el juez le está preguntando. Y todas esas cosas son parte de unos acusados que en ese momento no estaban entendiendo, no estaban asimilando todavía el proceso, ¿no? Y luego lo que vi en la segunda audiencia es lo que suele ocurrir, que es normal, que luego ya hay unos meses de que los acusados están privados de libertad, que ya pudieron asimilar el proceso en el que se encuentran, que ya pudieron asimilar que se encuentran definitivamente enfrentando un proceso penal, y que a los efectos de la corte son dos acusados. eh, pues bueno, vimos a dos acusados que fueron muy obedientes a las instrucciones de la corte, que se sentaron en el banquillo de los acusados simplemente a escuchar y a tomar notas, y que en ningún momento hicieron comentarios al público como ocurrió en la primera audiencia, ni se dirigieron al juez, a pesar de poder tener la oportunidad siempre un acusado de poder hacer un comentario al respecto de sus posturas. Ellos se ciñeron simple y llanamente a escuchar, a tomar notas y a dejar que los abogados hicieran el trabajo técnico de argumentar en esa audiencia. De manera que desde el punto de vista actitudinal, pues fue un Maduro y, y una Cilia Flores muy diferentes a los que yo pude ver en esa primera audiencia. Y eso eh, lo podemos eh, entender por todo este proceso de asimilación del que te hablo. En términos físicos, pues vimos un Maduro un poco más delgado, eh, y a una Silvia Flores cuyo abogado requirió a la corte una examinación médica para revisarse algunas dolencias que ella está teniendo en la cárcel, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir sobre su situación en particular. Ahora, ya para finalizar rápidamente, dos cositas. La primera, ¿cuánto podría durar este camino hacia un eventual juicio? Y hay otra duda que ha existido siempre sobre el lugar de nacimiento de Nicolás Maduro. Algunos sectores han planteado que sobre si nació en Venezuela o si nació en Colombia, pero hasta ahora no existen documentos judiciales confirmados, ¿no? Que demuestran que la Fiscalía de Nueva York posea una partida de nacimiento colombiana. ¿Tienes información al respecto y cómo la nacionalidad de un acusado podría convertirse en una pieza relevante dentro de un juicio penal federal como este, abogado?
Y bueno, con respecto a la duración, estos son procesos que hay que irlos viendo día a día, no los lapsos, no hay lapsos escritos sobre piedra, no hay lapsos codificados, hay algunos lapsos muy particulares con respecto a algunos puntos que se desarrollan en el proceso, pero en cualquier caso siempre es el juez el que determina el cronograma de cómo va avanzando el proceso. Eso depende mucho también de las mociones que planteen las partes, de manera que las partes acá tienen el protagonismo. Cuando me refiero a las partes, me refiero a los abogados de la defensa principalmente y luego a la fiscalía, por supuesto, en cómo van a ir planteando los debates que siguen en esta etapa procesal. De manera que es por eso difícil anticipar un lapso de cuánto puede durar este proceso de etapa preliminar. Sin embargo, uno anticipa que va a ser largo, que va a ser un proceso de varios meses que se puede extender fácilmente porque, como te hablé, pues se deben revelar las pruebas y las pruebas que están certificadas en cortes corresponden a un acero probatorio largo y sustancial y eso nos habla de un proceso complejo para revelarlas porque además requiere todo un proceso técnico para ofrecer esas pruebas adecuadamente, para preservar su integridad y su confidencialidad porque atienden a una orden de protección muy estricta que preserva la confidencialidad de las pruebas para no arriesgar testigos y para no arriesgar la información sensible que se ha certificado en cortes en este caso. Y con respecto al tema de la nacionalidad, no, sin duda no es un tema que ha surgido hasta este momento en la Ujú. Corte. La relevancia del material probatorio en este sentido se está enfocando en los delitos por los cuales están siendo acusados los procesados están relacionados con narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína hacia los Estados Unidos y delitos conexos. Y ese es el centro del debate, es analizar elementos de prueba que determinen si esas personas cometieron o no esos delitos, que determinan si esas personas participaron o no en esos delitos tan graves que además generan, eh, digamos, sanciones que pueden incluso devenir en cadena perpetua. Y ese es el foco que está teniendo la Fiscalía en estos momentos. No es un proceso para analizar otra cosa, sino la comisión o no de esos delitos. Y ese es el centro del debate en estos momentos en el proceso y todas las pruebas que tiene la Fiscalía están centrándose, se tienden a centrar pues en la comisión o no de esos delitos. Abogado, no hay una fecha, ¿no? Para una próxima audiencia todavía. No, todavía hasta este momento no hay una fecha para una próxima audiencia y seguramente lo que vamos a ver ahora va a ser un debate bastante procesal, estrictamente procesal relacionado con el material probatorio. Claro. Esos son debates que tienden a ser largos y también es posible que se planteen nuevas mociones de índole procesal. Tengamos en cuenta que todavía hasta la fecha la defensa no ha planteado la moción, por ejemplo, sobre el elemento de la inmunidad y otros puntos que ya ellos anticiparon que van a presentar, pero que todavía no ha sido debatido a fondo en la Corte y probablemente también veamos algunos, algunas noticias sobre este particular próximamente. Claro, y por supuesto, como bien dice, a partir de este momento lo que se conozca sobre las evidencias y las estrategias de la defensa y las decisiones del juez podrían definir los tiempos, ¿no? Y la dirección que se tome en este proceso judicial. Vamos a seguir atentos a cómo evoluciona este caso en las próximas semanas y muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Igualmente.